no hay nadie más irremediablemente esclavizado que aquellos que falsamente creen ser libres. Estas palabras fueron escritas hace casi 200 años, pero quizás son más relevantes en nuestros tiempos que en los suyos. Muchos asumen que vivimos en una sociedad libre simplemente porque Occidente no se ha transformado en un infierno distópico como el descrito en 1984 de George Orwell. Creen que la mayoría de las personas se daría cuenta y lo reconocería fácilmente. Pero, ¿es esto cierto? ¿O estamos viviendo en una sociedad análoga a la retratada por Aldous Huxley en su novela distópica Un mundo feliz? Puede ser que la tecnología, las drogas, la pornografía y otras diversiones placenteras hayan creado una ciudadanía tan distraída que ni siquiera note las cadenas que la atan. Cuando Un mundo feliz fue publicado por primera vez en 1931, Huxley no consideraba el mundo distópico que describió como una amenaza inminente. Sin embargo, 30 años después, tras la Segunda Guerra Mundial, la expansión del totalitarismo y los grandes avances en ciencia y tecnología, Huxley cambió de opinión. En un discurso pronunciado en 1961, hizo la siguiente advertencia. En el futuro, según Huxley, las clases dominantes aprenderían que el control de una población podría lograrse no solo mediante el uso explícito de la fuerza, sino también con el método más sutil de inundar a las masas con un suministro interminable de diversiones placenteras. ¿Cómo? Podría preguntarse uno. ¿Puede el placer usarse para privar a las personas de su libertad? Para responder a esta pregunta, necesitamos discutir el condicionamiento operante, que es un método de modificar el comportamiento de un organismo. En el siglo XX, el psicólogo de Harvard B. F. Skinner realizó un famoso conjunto de experimentos en los que probó diferentes métodos para introducir nuevos comportamientos en ratas. Estos experimentos mostraron cómo las fuerzas dominantes pueden condicionar a los humanos a amar su servidumbre. En un conjunto de experimentos, Skinner intentó cultivar nuevos comportamientos mediante refuerzo positivo. Proporcionaba comida a la rata cada vez que ejecutaba el comportamiento deseado. En otro conjunto de experimentos, intentó debilitar o eliminar ciertos comportamientos mediante un estímulo doloroso cuando la rata realizaba el comportamiento que Skinner quería eliminar. Aunque ambos métodos eran efectivos, Skinner descubrió que los comportamientos inculcados mediante recompensas positivas tendían a ser más duraderos y llevaban a cambios de largo plazo en los patrones conductuales del animal. Huxley estaba familiarizado con los experimentos de Skinner y entendía sus ramificaciones sociopolíticas. En Un mundo feliz y en sus trabajos posteriores, Huxley predijo el surgimiento de una oligarquía controladora que realizaría experimentos similares en humanos para condicionar la docilidad y minimizar el potencial de agitación civil. Skinner, al igual que Huxley, también comprendía las implicaciones sociales de sus experimentos, pero creía, a diferencia de Huxley, que el condicionamiento operante podría ser utilizado por ingenieros sociales para el bien mayor, llevando al desarrollo de una utopía gestionada científicamente. El siguiente fragmento del libro de Skinner Walden, 2, sin embargo, revela que dicho condicionamiento masivo podría posibilitar en realidad una forma perniciosa de tiranía, una en la cual las masas serían esclavizadas pero se sentirían libres. En Un mundo feliz, la principal recompensa utilizada para condicionar la sumisión mediante refuerzo positivo era una superdroga llamada Soma. Los controladores mundiales fomentaban el consumo sistemático de esta droga por parte de sus propios ciudadanos en beneficio del Estado. El Soma
era consumido diariamente por los ciudadanos de un mundo feliz, porque ofrecía lo que Huxley llamaba vacaciones de la realidad. Dependiendo de la dosis, estimulaba estados de euforia, alucinaciones agradables o actuaba como un potente auxiliar del sueño. También aumentaba la sugestión, incrementando así la eficacia de la propaganda a la que los ciudadanos eran continuamente sometidos. Sin embargo, los controladores mundiales de un mundo feliz no dependían únicamente del soma. La promiscuidad sexual era promovida por el Estado como otra táctica para garantizar que todos disfrutaran de su servidumbre. El lema «Todos pertenecen a todos» era inculcado en las mentes de los ciudadanos desde la infancia. Con las instituciones de la monogamia y la familia abolidas, todos podían satisfacer sus impulsos sexuales sin restricciones. El acceso constante a la gratificación sexual ayudaba a garantizar que los ciudadanos estuvieran demasiado distraídos para prestar atención a la realidad de su situación. El entretenimiento sancionado por el Estado también desempeñaba un papel importante en la creación del campo de concentración indoloro de un mundo feliz, lo que Huxley llamaba distracciones incesantes de la naturaleza más fascinante. Eran usadas por el Estado como instrumentos políticos para inundar las mentes de sus ciudadanos en un mar de irrelevancia. Los paralelismos entre un mundo feliz y las sociedades modernas son innegables. En Retorno a un mundo feliz, publicado en 1958, Huxley se preguntó cómo los ingenieros sociales del futuro podrían convencer a sus súbditos de tomar drogas que los hicieran pensar, sentir y comportarse de la manera deseada. Concluyó que, muy probablemente, sería suficiente con simplemente poner las píldoras a disposición. Hoy en día, se estima que 1 de cada 6 estadounidenses usa algún tipo de droga psicotrópica. Una crisis de opioides se ha extendido por Occidente. La capacidad de satisfacer impulsos sexuales en línea ha llevado a muchos a caer en las garras de la adicción a la pornografía, y los teléfonos inteligentes y otras tecnologías proporcionan distracciones placenteras que consumen la atención de la mayoría de las personas durante la mayor parte del día. ¿Hasta qué punto estas diversiones son intencionalmente impulsadas hacia nosotros y hasta qué punto son respuestas espontáneas a la demanda del consumidor? No está claro. Pero, sea cual sea la respuesta, la realidad es que una población distraída y embotada no tiene los recursos mentales para resistir su esclavitud. Hasta que el grito moderno de «dame televisión y hamburguesas, pero no me molestes con las responsabilidades de la libertad», sea reemplazado por el grito de «dame libertad» o «dame muerte». La libertad no prevalecerá. Por el contrario, mientras las personas intercambien su libertad por placeres y comodidad, el tipo de condicionamiento social que Huxley advirtió solo se volverá más refinado y eficaz a medida que las tecnologías avanzan y se obtiene más información sobre cómo predecir y controlar el comportamiento humano. Si la mayoría de nosotros será capaz de resistir este tipo de manipulación, o si siquiera desearemos hacerlo, aún está por verse. Si las tendencias actuales continúan, la humanidad podría pronto dividirse en 2 grupos: aquellos que acogen su servidumbre placentera y aquellos que eligen resistirla por el bien de mantener no solo su libertad, sino también su humanidad. Porque, como observó el exesclavo Frederick Douglass a mediados del siglo XIX, mucho antes de que Huxley escribiera Un mundo feliz, cuando un esclavo se convierte en un esclavo feliz, efectivamente ha renunciado a todo lo que lo hace humano. 40 Frederick Douglass señaló que un esclavo feliz ha renunciado a su humanidad porque ha aceptado su servidumbre como algo inevitable
o incluso deseable. Esto es precisamente lo que Aldous Huxley temía en Un mundo feliz. Una sociedad donde los individuos no solo aceptan su esclavitud, sino que la abrazan debido a las recompensas placenteras que se les ofrecen. En el contexto moderno, muchas de las predicciones de Huxley parecen haberse cumplido de formas inquietantes. Las distracciones, las comodidades y los placeres instantáneos han saturado nuestras vidas, haciendo que muchos de nosotros prioricemos el entretenimiento sobre el pensamiento crítico o la acción significativa. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto estamos contribuyendo voluntariamente a nuestra propia opresión al elegir las gratificaciones fáciles sobre la lucha por la verdadera libertad? La tecnología y el consumismo nos han ofrecido herramientas para mejorar nuestras vidas, pero también han creado una forma de esclavitud que es difícil de identificar porque está revestida de comodidad y placer. En última instancia, depende de cada individuo decidir si acepta este tipo de servidumbre placentera o si está dispuesto a luchar por algo más significativo, aunque más desafiante. El legado de Huxley y su obra no es solo una advertencia, sino también un llamado a la reflexión. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestra libertad y humanidad? ¿Y cómo podemos resistir las fuerzas que buscan condicionarnos para conformarnos y obedecer? La elección entre la complacencia y la resistencia no es solo personal, sino colectiva. A medida que avanzamos en una era dominada por tecnologías avanzadas y poderosos mecanismos de control social, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a ser los arquitectos de nuestra propia libertad o los cómplices de nuestra esclavitud.